Buenas noches, bendiciones. Hoy voy a compartir del día eh, las competencias que un pastor, que un siervo de Dios debe tener en el siglo XXI, en este tiempo. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 3, eh, capítulo 3, versos 1 en adelante, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Mi hermano, la palabra del Señor dice que seamos irreprensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie pueda o tenga la autoridad de poder levantar el dedo y juzgarnos o criticarnos por algo que hayamos hecho, sino que debemos ser irreprensibles. Por otra parte, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser eh, ejemplo en amor, conducta y todo. Y todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amados hermanos, eh, un pastor debe estar bien preparado. Aparte de ser un pastor, aparte de entender la Biblia, debe entender muchos aspectos de muchas otras cosas, de la ciencia, la medicina y muchos otros aspectos, porque eso implica el pastorado implica todo eso. El verso 2 dice, el verso 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Mi hermano, nosotros, como pastores, no debemos ser eh, no dado al vino. Ninguno de nosotros puede ser dado al vino, o no puede dejarse guiar o llevar por las bebidas alcohólicas. Más al contrario, tenemos que dar ejemplo, hermanos, como les decía a un inicio, tenemos que dar ejemplo en conducta, en amor y en muchas otras cosas más. El verso 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que gobierne bien su casa. Mi hermano, si no sabe un pastor gobernar bien su casa, ¿cómo va a poder gobernar una iglesia? ¿Cómo va a poder administrar una iglesia? Le va a ser difícil, le va a ser complicado el hecho de querer gobernar una iglesia. Le va a ser casi imposible. Pero mi hermano, nosotros, como pastores o el siervo de Dios, el pastor, hijo de Dios, tiene que estar preparado y tiene que dar ejemplo, dar testimonio de que Dios eh, ha cambiado su vida. El verso 5 dice, no, no un neófito, no sea envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Mi hermano, ¿qué es lo que todo este verso o el capítulo 3 quiere decir? Que nosotros, hermanos, tenemos que ser ejemplos en todo. Ahora, un pastor, un siervo de Dios, tiene que saber enseñar. Si no sabe enseñar, difícilmente va a poder guiar una iglesia, va a poder instruir, va a poder... pero al mismo tiempo, aparte de enseñar, tiene que saber aprender también él. Las competencias que un pastor tiene que enriquecer es eso, el hecho de enseñar y aprender él mismo, a ir actualizándose constantemente. Y obviamente el hecho de actualizarse no quiere decir que eh, tal vez las cosas que no son bíblicas te gobiernen, te dominen y ya nos dejemos contaminar con todo eso. Para nada, mi hermano. Más al contrario, lo que debemos hacer nosotros es actualizarnos. Miren, hoy en día, en el siglo XXI, en esta época de la pandemia, pues muchas iglesias han sido sorprendidas y muchas de ellas no sabían manejar las redes sociales. Pues mi hermano, deberíamos nosotros como cristianos, como pastores, saber manejar bien, tal vez a la perfección, esto de las redes sociales, porque a través de ello también podemos predicar la palabra del Señor. Ahora, el hecho de ser pastor no implica simplemente pararse un domingo y predicar el culto o predicar en el culto, nada más. No implica eso, sino que el trabajo del pastor va más allá de todo eso, va más allá de solamente enseñar, tiene que guiar vidas.
Y mi hermano, jugar con vidas o tratar con vidas es difícil, es complicado, porque son vidas. Que fuese tal vez algo material, puedo decir, ah, ya no pierdo nada. Pero mi hermano, el siervo de Dios tiene que estar bien preparado para todo esto. El verso 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los demás o de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Hay que tener buen testimonio, mi hermano, con la gente de afuera, que cada vez que cada persona o cada ser humano que pase por las afueras de su iglesia digan, en esta iglesia hay un pastor que sí vale la pena, un pastor que realmente Dios lo ha cambiado, Dios lo ha transformado. Porque aparte de saber predicar, porque aparte de saber instruir a una iglesia, sabe mucho más que eso. Y mi hermano, a eso es a lo que queremos llegar. Tiene que saber enseñar, tiene que conocer, tiene que no solamente ser un teólogo, sino ser todólogo. Esto quiere decir que tiene que saber de todo. Tiene que saber de leyes, tiene que saber de medicina, tiene que saber de arquitectura, administración, muchas otras cosas. ¿Esto para qué le sirve? Para poder administrar una buena iglesia. Porque recordemos que Dios le va a demandar también a este siervo lo que está haciendo. Por otra parte, dice el verso 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con, con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Mi hermano, ¿qué implica todo esto? Que, no, que ninguna persona tenga el derecho, la autoridad de poder decir, ah, mira, así eres tú, o así es un pastor. Ninguno puede hacer eso. No porque las leyes nos amparen, sino porque nuestro testimonio, nuestra vida tiene que ser así. Pero sabe, en Timoteo también dice eso. Eh, el verso 12 del capítulo 4 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Mi hermano, ¿qué quiere decir todo esto? Ninguno tenga en poco tu juventud. Hay muchos pastores, al igual que yo, que somos jóvenes, que mucha gente nos dice, ah, joven eres, no tienes experiencia. Mi hermano, el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas con nosotros, pero que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. A veces pensamos que un joven hace todo lo que hace lo hace mal, pero mi hermano, un joven puede ser utilizado con un potencial tan grande que puede cambiar la humanidad, que puede cambiar el mundo entero. Pero también este joven tiene que ser ejemplo. Dicen conducta, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso implica el hecho de ser siervo de Dios. Eso implica. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque porque esperamos en el Dios viviente, que Él, que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mi hermano, esto es lo que queremos. Un pastor del siglo XXI no solamente se tiene que dedicar a predicar en los cultos, no solamente se tiene que dedicar a preparar el mensaje y ya, sino que tiene que estar preparado para todo, para el entorno que se le presente, porque no solamente es pastor de un día domingo, sino que es requerido este pastor para cualquier situación.
Él va a visitar, tiene que hacer muchas otras cosas. Tiene que dirigir la iglesia, porque de alguna manera va a demandar cuentas al Señor.